bueno que continúa con la señal de las noticias. Mire, sin duda el tema de este domingo es el 11 de septiembre. Han pasado 15 años de estos lamentables acontecimientos donde cambió la manera de ver al terrorismo a nivel mundial. Un hecho que sin duda también cambió la manera de viajar, la manera de pensar para muchos grupos y sobre todo las medidas de seguridad, pero socialmente qué ha sucedido a lo largo de 3 lustros. Y precisamente para abordar este tema le agradezco mucho que nos acompañen este domingo Francisco Franco y el maestro también Agustín Berea, ambos expertos internacionales. Francisco, gracias por estar con nosotros, por apoyarnos y estar este domingo. Agustín, nuevamente gracias. Gracias por invitarme. Empezamos por la seguridad. Francisco, experto en la materia, lo eres tú. ¿Qué ha pasado a lo largo de 15 años después de estos acontecimientos? ¿En verdad cambiaron las maneras de ver la seguridad? ¿Cambió la manera de lo que se ha visto después de la caída de las Torres Gemelas? ¿O simplemente nada más fue un parteaguas para comenzar a defenderse de estos actos terroristas? Bueno, cambiaron muchísimas cosas, por supuesto. El 11 de septiembre vino a marcar un hito en el mundo terrorista. Sobre todo, el terrorismo había sido llevado de cierta forma hasta antes del 2001, o sea, era llevado por grupos que no siempre podían ejecutar actos al mismo tiempo, eran grupos pequeños, células pequeñas, con otro tipo de características. El 9/11 vino a dejar algo muy en claro. En media, prácticamente 90 minutos, 3,000 personas murieron. Es el ataque más grande que ha habido en la historia. 4 aviones secuestrados, en fin, todo esto llevado a cabo en perfecta sincronía. Eso era algo que nunca se había pensado, porque es muy difícil llevar a cabo estos tipos de operativos. ¿Qué más cambió? Occidente se volvió mucho más agresivo en sus políticas todavía con Medio Oriente, se volvió mucho más agresivo con la vigilancia que tiene que hacer de sus propios ciudadanos. Lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra, a los actos que siguieron España y Londres. También Europa volvió a ver con unos ojos, no pensaban que el terrorismo pudiera tener esta gran dimensión. Es más, se pensó todavía que estos grupos pudieran adquirir armas de destrucción masiva en estos años, cosa que no sucedió, afortunadamente, o no ha sucedido. Pero el terrorismo se convirtió en un fenómeno global, de alcance global, con simpatizantes en todas partes del mundo. Surgieron más lobos solitarios, surgieron más redes de estos grupos en distintas partes del mundo. Es decir, fue creciendo el fenómeno. Quizá ya estaba ahí. El 9/11 parece que despertó muchas de las diferencias que habría entre Occidente y Oriente, ¿no? En este caso, y las fue polarizando para llegar a eventos que hemos tenido recurrentemente. Recientemente, y que yo creo que han sembrado también al mundo. Agustín, algo que me llama la atención como lo plantea el maestro Francisco Franco, se tocó la puerta por Estados Unidos, pero los mensajes fueron a Europa inmediatamente. Vemos España, la estación de tren, esto cuando se comete un atentado terrorista en este lugar. Desde tu punto de vista y como especialista en Oriente Medio, que has tratado el tema muy de cerca, de estos grupos radicales, ¿qué ha pasado? Porque son 15 años en donde se activa el terrorismo de una manera muy innovadora, como bien lo apuntas, Francisco. Pero también la otra parte es que se abre la puerta y hasta hoy no hay una medida, como siempre lo hemos planteado, que pueda detener el terrorismo. El mensaje sigue siendo el mismo. O sea, ¿qué ha sucedido en estos 15 años? Hay que pensar también que el 11 de septiembre fue un caso excepcional. En efecto, nunca desde entonces hemos tenido un ataque terrorista con tantas muertes. Y para que lograran ese nivel de sofisticación y de coordinación es porque tenían muchos recursos. Al-Qaeda para 2001 ya tenía pues, muchos recursos humanos y financieros y tenía ya bastante experiencia. ¿Pero por qué? ¿De dónde salió toda esa experiencia? ¿De dónde salieron esos recursos? Recordemos que Osama Bin Laden era saudí. Y pensemos también que de hecho el Estado saudí, el Reino de Arabia Saudí, se fundó con una ideología islamista muy dura. Radical. Completamente. Y en su momento, cuando se fundó y después cuando viene la revolución islámica en Irán, como que se radicaliza. Entonces se vuelve un asunto de que hay que expandir el wahabismo, que es el principio religioso de Saudí,
y llegan particularmente a Afganistán, que es donde encuentran un lugar donde se pueden armar, donde pueden tener un espacio seguro, y desde ahí pues va creciendo y va creciendo. ¿Y por qué habría de dejar de crecer, no? Nunca ha llegado un punto en el que la comunidad internacional diga: tuvimos éxito rotundo contra los terroristas. Yo podría decir que el éxito es en atentar contra la nación más poderosa, vulnerar su seguridad, establecer y dar ese mensaje de atacar el Pentágono, derribar el símbolo de estructura, de poderío que puede tener un país como son las Torres Gemelas. Además, eso de vulnerar el espacio aéreo es algo que a este tiempo, tú que eres experto en seguridad, Francisco, es creíble. Cuando ves las escenas hoy por hoy, podríamos ver ese día, hace 15 años, las imágenes en vivo, de ver cómo se estrellaba el primer avión. Minutos después, 15, 18 minutos después, viene el segundo avión que se estrella. Después nos enteramos que son dos aviones que son tomados como un arma que iba a ser letal a los Estados Unidos. Pero pasan los años y hoy que ves las imágenes son 3,000 personas. Hay comunidad latina, hay comunidad judía. Todo el mensaje que se puede ver a esta distancia es creíble. Sí, yo creo que es bastante creíble lo contundente que fue el atentado en cuanto a imágenes. Es decir, no era casual que un avión se estrellara primero y después el otro. Fue planeado para que en vivo pudiéramos ver por primera vez un atentado de esta naturaleza. Esa fue una lección por parte entre grupos terroristas que Al Qaeda mandaba a los otros grupos terroristas. Es decir, somos fuertes. Recordemos, Al Qaeda no se inventó en el 9/11. Al Qaeda ya tenía 15 años más o menos de operar en el plano de su actividad. De su actividad. Pero eso nos dejó, yo creo que les deja una lección a Occidente. Siempre puedo pensar en esto. Después del 2001, es que ya no tenemos victorias decisivas en contra de estos grupos. No es como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que acabas con una bomba. Exacto, la bomba una bomba nuclear y se acabó. ¿No? Al otro día son otras condiciones. Aquí no. Occidente no ha podido dar un golpe contundente en contra del terrorismo después de, bueno, es muy difícil actuar en contra del terrorismo. Antes tampoco lo dabas, pero la lección que dejó el 9/11 es eso, que parece que las victorias contundentes o las victorias decisivas se acabaron. Y mientras estos grupos son muy contundentes en los ataques que realizan. Lo hicieron en España, lo hicieron en Inglaterra, lo hicieron en Francia, lo hacen en Turquía, lo hacen en Irak, y muestran cada vez un grado de evolución en sus tácticas, en sus objetivos, mientras que los estados parece que se van quedando cortos. Recuerdo algo querías decir, agregar, sí, Agustín, por favor. Que en cuanto a que sí es creíble, recordemos que el terrorismo es sobre todo una táctica para alcanzar un objetivo, usualmente político. Desestabilizar. Causar sensación de incertidumbre en la población. Si tienes un ataque exitoso, la semilla de la incertidumbre ahí está ya el terror. Si después no vuelves a tener un ataque exitoso, no importa, el efecto que es crear incertidumbre para generar presión en la población, ya está. A 15 años, vamos a hacer una pausa y regresamos. A 15 años voy a dejar la pregunta en la mesa. A 15 años, ¿cómo se enfrenta hoy por hoy el terrorismo? Porque pareciera que de lo más difícil de estrellar 2 aeronaves, ahora van a lo más sencillo. Es tomar un arma y salir a desestabilizar a un país, generar el miedo o poner una bomba, como lo hicieron en el maratón de los Estados Unidos también, de una manera casi cínica, porque fue en un evento masivo también. Cómo ha evolucionado esa parte y sobre todo yo creo que sí, desde su punto de vista, sí me gustaría que ustedes dejaran en esta mesa a dónde va a llegar el terrorismo a 15 años después de ver este ejemplo. Hacemos una pausa, no se vaya, está en la señal de las noticias, volvemos. 11 de septiembre, un lugar interminable. Ahí lo tiene usted, ha pasado 15 años del acto terrorista que cambió la vida a nivel mundial y la manera de ver las cuestiones políticas y también de enfrentar al terrorismo. Agustín, gracias por estar con nosotros. Dejábamos la pregunta en la mesa, ¿cómo enfrentar actualmente el terrorismo y de qué manera se tiene que hacer frente después de ver lo que ha sucedido hace 15 años? Depende mucho de la región. En los países occidentales, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Canadá, más del 80% de los atentados terroristas no vienen de una célula islámica, sino de, sobre todo, grupos de extrema derecha, que son antigobierno por cualquier motivo, y son muchos de estos los lobos solitarios. Entonces,
La forma en la que combates un lobo solitario es radicalmente distinta a cómo combatirías a una organización internacional como sería el Estado Islámico. Cuando hablamos de terrorismo siempre pensamos en el Estado Islámico o en Al-Qaeda. ¿Y cómo pelear contra ellos? Sobre todo se ha hecho desarticulando las distintas redes, pero lo que pasa, y bueno, quitando los principales líderes, pero lo que sucede es que se vuelven muchas células. Entonces, por ejemplo, antes de que el Estado Islámico tuviera este renombre y esta presencia, pues había muchos otros grupos en otras partes del mundo, como en Nigeria, como en el norte de África, y cada uno pues tenía su propia agenda. Y cuando se vuelve famoso el Estado Islámico, dicen, pues todos estamos en la misma agenda del Estado Islámico. Entonces, deshacemos la técnica de ir deshaciendo las estructuras de las jerarquías de las organizaciones terroristas. Parece que no son tan eficientes porque de todas maneras empiezan a ser muchas células más pequeñas, pero sobre todo lo que le estamos apostando ahora, y me parece que es lo más sensato, es a construir una ciudadanía y estados mucho más justos. Porque más del 90% donde hay ataques terroristas es porque hay violencia de Estado. De manera breve, Agustín, ¿cómo ha cambiado la política global? Hablamos del 2001, estábamos iniciando el siglo XXI. ¿Cómo ha cambiado esa política a diferencia de lo que hoy estamos viendo? Han habido distintos momentos. Justamente después del 11 de septiembre hubo pues, realmente una cerrazón absoluta. Digo, Estados Unidos estuvo bloqueado al tráfico aéreo por un día, que es impensable, ¿no? Y al principio era un asunto pues, reaccionario, pero conforme han pasado los años ya hay más políticas o más planes de ir a identificar lugares donde es posible que haya radicalización. Y entonces lo que decía, ir a esos lugares y empezar a inyectar dinero, invertirle para que haya las condiciones donde no sea tan probable que la gente se radicalice. Eso no va a asegurar que no aparezca eventualmente Y perdón por lo que... Y sigue pasando, a pesar de esa buena intención. Lo estamos viendo. ¿Estás de acuerdo? También porque han sido poco exitosos los proyectos de generar estados y sociedades un poco menos propensas a la radicalización, han tenido poco éxito. También porque se tomó un modelo pues, pensado en Estados Unidos o pensado en Europa, se intentó implantar pues tal cual. Pero hoy no es Estados Unidos, hoy ya es Europa, y es África, y es Sudáfrica, como lo estabas diciendo. Francisco Franco, eres especialista en materia internacional en seguridad. Es tu tema, y lo hemos podido constatar a lo largo de las diferentes intervenciones que has tenido con nosotros y las aportaciones que has brindado a Haz Noticias. Desde tu punto de vista, 2001, 2016, 15 años, ¿qué hay de diferencia en cuestiones de seguridad? ¿El mundo cómo está blindado hoy por hoy? Un día me dijiste, no se puede combatir al terrorismo. Se puede responder al terrorismo porque es muy sorpresivo, es muy mental, es muy ventajoso. Pero hoy por hoy, con todo lo que se ha visto, ¿cómo enfrentarlo, Francisco? ¿En qué estamos 15 años después? Hay que verlo en el espectro geopolítico. Es decir, tenemos 3 guerras en curso: Afganistán, Irak, Siria, ¿no? Que no teníamos en el 2001, producto de todo esto, ¿no? 2, lo podemos ver con Snowden, por ejemplo, todas las actividades que ha denunciado de la Agencia Nacional de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, y esos sistemas que han utilizado para investigar más a sus ciudadanos. 3, tenemos una psicosis a nivel mundial en cuanto al fenómeno del terrorismo. Vivimos un verano extremadamente violento, ¿no? que nos demostró que el terrorismo sigue latente. Al-Qaeda, si bien hoy no tenemos a Osama Bin Laden, Al-Qaeda sigue operando en regiones del norte de África, y tenemos otro grupo que no teníamos en el 2001. ISIS, que se volvió todavía un grupo mucho peor que Al-Qaeda en muchos sentidos. Entonces, el panorama se convirtió en algo mucho más feo de lo que teníamos. De lo que se pudo contener en un momento dado. ¿Hacia dónde va el terrorismo? Recordemos esto, el terrorismo existe en la cabeza de las personas, no es algo que puedas prohibir en cuanto a no más armas. Pues en realidad el terrorista va a agarrar su coche, como lo último en los atentados en Francia, en Niza, y los estrella contra las personas. No es el arma, no es prohibir las armas,
el terrorismo existe en la cabeza de esas personas, por eso es tan difícil combatir. ¿Qué tenemos que hacer? Entender los radicalismos por los que pasa una persona antes de convertirse en terrorista. El terrorista no nace, se va haciendo, y ese proceso de hacerse toma su tiempo, en donde se pueden radicalizar vía imágenes, se pueden radicalizar vía políticas que suceden en el mundo, es decir, hay muchas cosas que son los factores por los cuales se radicaliza. Hay que atenderlos esto. Las instancias de seguridad e inteligencia tienen que monitorear eso, porque podemos vigilar todos los aviones, pueden ir 5 marshals en los aviones todos armados, y el terrorista va a encontrar la manera de hacer daño, porque existe en su cabeza y es creativo, lo ha demostrado. Por eso es tan difícil. Entonces, el terrorismo del siglo XXI nos muestra, insisto en esto, no pensemos en victorias decisivas en contra del terrorismo, porque no se van a dar. Además, Francisco, te voy a interrumpir porque pareciera que antes eran grupos con una ideología en común. Hoy son ejércitos ya. Así es. Hoy son estados. Totalmente. Hoy son países. Uh-huh. Como bien lo decías, Agustín, y lo apuntabas, yo me uno a ustedes porque estamos en la misma ideología, y creo que eso lo hace más poderoso. Claro, y no descartemos, ahorita seguimos hablando, sobre todo del siglo XXI para acá, del 2001 para acá, del terrorismo religioso, pero existen otras variantes del terrorismo. El étnico separatista, el apocalíptico, es decir, hay otras ramas que pueden estar ahí aprendiendo técnicas de otros grupos, como pueden ser hoy el Estado Islámico, y también echarlas a andar más adelante. O sea, el terrorismo es un fenómeno extremadamente complejo, y otra vez no tendríamos victorias decisivas en los próximos 10 años en contra de esto. Muchos dicen, hoy lo leía, que el fin del terrorismo es una tercera guerra mundial, que creo yo que es lo más lógico, irse encaminando hacia ese catastrófico final. Pero en fin, son opiniones de muchos, y los que saben son ustedes, y lo dejamos en clave en Das Noticias. Tenemos un minuto, Agustín, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que viene después de esta situación que se vive a 15 años? Y desde tu punto de vista como analista internacional, ¿qué va a pasar? Por lo menos en cuanto a política pública, los estados que están más preocupados por el terrorismo, que tienden a ser Europa, Estados Unidos, Canadá, tienen que ser más proactivos. ¿En qué manera? En identificar específicamente las regiones del mundo donde hay más propensión. Porque ahorita tenemos una serie de guerras que son famosas. Está Irak, está Siria, pero también tenemos a Yemen, también tenemos bastantes situaciones de radicalización en Indonesia, que son los que más aportan dinero al Estado Islámico. Y por donde tenemos que ir, no sé hasta dónde lleguemos, pero por donde tenemos que ir es por una política pública proactiva. La reacción ha dado muy pocos resultados. Israel está por ahí, que está en una posición estratégica que también es muy elemental lo que podría pasar. Y yo creo que a 15 años lo que dices podría suceder desde tu visión, dado que haces un análisis a nivel mundial. Francisco Franco, tú dilo, no te pregunto. Tú di lo que tengas que decir en materia de seguridad a 15 años de esto. ¿Qué es tu visión? Muchos han hablado, por ejemplo, de los temas sobre el terrorismo y las armas de destrucción masiva, que es una de las grandes preocupaciones de los países. Bueno, en realidad las armas químico-biológico-nucleares, los terroristas pudieran acceder a ellas, pero yo creo que el terrorismo del siglo XXI no necesariamente va a pasar por adquirir un arma nuclear. Son mucho más fáciles adquirir un arma químico-biológico, por ejemplo, más sencillas de operar. Por ahí puede venir, si en dado caso que estén pensando en un nuevo 9/11, ¿no? En algo espectacular como lo que vimos hace 15 años. Créeme, están pensando en ello, están viendo las formas de hacerlo. Y si no somos lo suficientemente listos, lo podríamos ver en algunos años. Corea del Norte. Corea del Norte. ¿Coincidencia? No sé, pero ahí estuvo Corea del Norte a unos cuantas horas, a unos cuantos días. Desarrollando armas. Exactamente, de dar el mensaje. Francisco Franco, gracias por tu opinión, por estar con nosotros, sobre todo en este día tan especial. Precisamente hoy se cumplen 15 días y que vengas a aportarnos tu conocimiento. Agustín, gracias por hablar de este tema, y ojalá no sea la última vez, como siempre se los digo, a 15 años de este lamentable acontecimiento, pero que sin duda abrió un capítulo más en la historia del mundo. Por supuesto. Sí. Les agradezco mucho. Gracias. Y a mí no me resta más que pedirle que continúe con la señal de Haz Noticias, y precisamente en punto de las 9 de la noche, a través de esta señal, un especial del 11 de septiembre a 15 años. ¿Qué ha sucedido? Estaremos en el lugar mismo de los hechos, Nueva York, Washington también, hoy, día en que se cumplen 15 años de este escalofriante atentado terrorista que sin duda
como lo dicen los especialistas, abrió la puerta a un mundo que hoy usted y yo estamos viendo. En algunos casos cómo se destruye, en otros cómo se transforma. Soy Oscar Gómez Romero, sigue en la señal de Haz Noticias.